Gracias, Espíritu Santo, gracias. Padres que dejan huella. Repita conmigo, padres que dejan huella. Padres que dejan huella. Vamos a estar meditando, pero no queremos pasar desapercibido. Felicitar a cada uno de los papás que está aquí en este lugar, que Dios les ha dado esa dicha, que Dios les ha dado esa bendición de ser padres. Levante la mano a los que son padres. Amén, gloria a Dios. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Gloria a Dios. Y aún los que van a ser padres en tiempos postreros, en tiempos futuros, creo que este mensaje nos va a llenar de esa hermosa presencia de Dios. Pero también hoy vamos a aprender esa verdadera identidad que nos ofrece nuestro Padre Celestial. Amén. Meditábamos el día miércoles acerca, no sé cuántos recuerden la predicación, acerca de la responsabilidad que tiene el Padre ante el Hijo de llevar a los caminos a nuestros hijos. La responsabilidad que Dios estaba delegando en aquel momento cuando fue sacado del pueblo de Israel de Egipto con nuevas ordenanzas, nuevos mandamientos. Le decía: repetirás a cada uno de tus hijos todas estas ordenanzas, todos estos mandatos, para que cada uno de ellos sea recordado, y pondrás en las murallas, pondrás en los frentes, pondrás en la puerta todos estos mandamientos, para que no se olviden de mí. ¿Cuántos recuerdan esa predicación del día miércoles? Amén, aleluya, gloria al Padre. Y bueno, pues en ese mismo sentir, padres que dejan huella, es la meditación de esta mañana. Quiero llevarte a unos 5 o 6 ejemplos en el Antiguo Testamento de padres que dejaron huella en la vida de sus familias, en la vida de sus hijos. Recordando ahí el primer ejemplo, ahí en Génesis capítulo número 6. No lo busque, nada más si quiere anótelo, capítulo número 6. Génesis capítulo número 6. Versículo 7. Génesis capítulo número 6. Yo le dije que hoy sí lo voy a andar recorriendo todo. Capítulo 6, versículo número 7 dice de esta manera: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que han creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos dicho, de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré en la tierra. Verso 18: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú y tus hijos. ¿Tú y quién? Y tu mujer y las mujeres de tus hijos. En el capítulo número 7 del 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En el versículo número 1 del capítulo 9 dice: después de haber dado esa promesa, esa palabra, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Bendijo Dios a Noé, ¿y a quién? A sus hijos. Es el primer ejemplo que yo te quiero poner en esta mañana. Padre que deja huella, este hombre llamado Noé, que a pesar de la maldad que se encontraba la tierra en ese momento, dice que Dios halló gracia porque Noé era justo. Y que de esa manera Dios y Noé trae esa bendición sobre la vida de sus hijos. Dios permite que entre su familia, sus hijos. Y en el verso número 1 del 9 dice: después Dios bendijo a Noé, ¿y a quién? A sus hijos. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque fue un hombre que dejó, un padre que dejó esa huella en la vida de sus hijos. Que aunque no se había visto diluvio, aunque no se había visto lluvia en aquel momento de la tierra, Noé creyó a Dios. A pesar de la burla, Dios
perdón, a pesar de la burla, Noé marcó esa huella en el corazón de sus hijos. Y gracias a esa credibilidad, gracias a que Noé creyó a Dios, sus hijos fueron rescatados. Amén. Otro ejemplo ahí en Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2. Nos habla, permítame de aquí encontrarlo. Perdón, capítulo número 15. Del capítulo 15, del 5 al 6, conocemos la historia de Abraham. Dice ahí: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. En el capítulo número 22, ahí dice que aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre cada uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Un padre que deja huella en la vida de un hombre llamado Isaac, en la vida de su hijo. No sé cuántos recuerden que meditábamos hace tiempo, predicábamos acerca de esto, acerca de la obediencia de Abraham, acerca de que su hijo, cuando fue llevado a ese sacrificio, su hijo en ningún momento renegó. Fue un padre que dejó la huella de la obediencia en la vida de Isaac, y que fue contado, dice la palabra, y que gracias a eso hoy lo conocemos actualmente como el padre de qué? El padre de multitudes. Un padre que dejó huella en la vida de Isaac. Un padre que nos dejó también la huella a nosotros de una verdadera obediencia y un verdadero sometimiento a la voluntad del Padre. El único hijo, y que fue llevado y que fue puesto como sacrificio. Eso sin lugar a duda marcó huella en el corazón de su hijo Isaac. Otro podemos ver ahí en el libro de Éxodo capítulo número 4. En el libro de Éxodo capítulo número 4, verso 19. Otro hombre llamado Moisés. Éxodo 4, 19 dice: así dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer, ¿y a quién? Entonces tomó a su mujer, ¿y a quién? Y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Decisiones de un padre de no solamente cumplir el propósito de Dios en la vida de Moisés, sino que él tuvo la responsabilidad y que llevó esa responsabilidad no solamente a él, sino que a quién, a sus hijos, que involucra el propósito a su familia. Esos son padres que dejan huella en el corazón de sus hijos, que no solamente aceptan el propósito, que no solamente adoptan la visión de Dios que tiene sobre el padre, en este caso llamado Moisés, sino que también involucra, que también dice tomó, fue de ahí de esa tierra, tomó a su esposa, ¿y a quién? A sus hijos. ¿Qué cosas no experimentarían sus hijos en el trayecto, en esa aventura que tuvo Moisés como padre? No como siervo de Dios, sino como padre. ¿Qué cosas no quedarían grabadas en el corazón de sus hijos de Moisés? Amén. ¿Quiere que le lleve yo a otro? Josué 24:15. Mi casa y yo. Otro padre que deja huella en el corazón de su familia. Cuando había sido repartida la tierra por heredad,
Cuando Josué llevó al pueblo de Israel a esa repartición, esos bienes, en el último tiempo de Josué, habla Josué sobre todo el pueblo de Israel. Los convoca y les dice: toda la tierra ha sido repartida, el propósito ha sido cumplido. Ahora la responsabilidad es de cada uno de ustedes. Pero en cuanto a mí y en cuanto a mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Quiero llevarte con otro ejemplo ahí en David, en la vida de David. Primer libro de Crónicas, capítulo número 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Adóralo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta, pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento. Si lo buscas, lo encontrarás, pero si te apartas de él, te rechazará para siempre. De modo que toma esto en serio. El Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Sé fuerte y haz tu trabajo. Conocemos esa hermosa historia de David, un hombre que llegó a alcanzar a ser un hombre agradable, un hombre grato delante de los ojos de Dios. Ese padre que transmitió esa adoración, ese padre que transmitió esa devoción a Dios, y que en los últimos días también le transmite a uno de sus hijos, y que le deja marcado el corazón a su hijo Salomón. Le dice: aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados. Y ve la encomendación que le dice: adóralo, adóralo, adóralo y sírvele. ¿De qué? De todo corazón. Habemos padres que le transmitimos eso a nuestros hijos. Habemos padres en este lugar que le transmitimos ese conocimiento y ese amor hacia Dios. Le decimos: hijo, no te olvides de servir a tu Dios, no te olvides de adorar a tu Dios, no te olvides de depender de tu Dios. Y toma en serio lo que Dios tiene preparado para ti. No se olvide que David tenía el deseo de construir un templo, y que Dios le dice: detente, esto no va a ocurrir contigo, pero esto va a transmitirse a tu generación. Por eso le dice ahí a David, a Salomón: de modo que toma en serio esto, el Señor te ha elegido para construir un templo como su santuario. Primer libro de Reyes, capítulo número 1, a ver si lo encuentro, versículo 1. El rey David era ya muy anciano, y por las frazadas que le ponía no podía entrar en calor. Perdóname, me equivoqué ahí, no lo tengo. Omitamos ese versículo. A lo que yo te quería llevar era que David en su vejez nuevamente le dice: yo te encargo que cumplas con todos tus mandamientos. A ver si lo encuentra ahí alguien inteligente ahí en primer libro de Reyes. Yo te encargo que cumplas todos tus mandamientos, todas las ordenanzas. Allí en su vejez le estaba diciendo a David, a su hijo Salomón, marcándole ahí, poniéndole la diferencia, diciéndole de qué manera iba a ser prosperado, de qué manera iba a ser bendecido su hijo Salomón. Y así podemos recorrer muchas partes, muchos padres. Quiero llevarte a unos ejemplos ahí, padres del Nuevo Testamento. Ahí en el libro de Lucas, capítulo número 1. Lucas, capítulo número 1. Lucas capítulo número 1, versículo del 13 al 17. Un ejemplo de un padre también. Dice de esta manera: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan.
y tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahí mismo vea ahora cómo recibe esa palabra y cómo este hombre llamado Zacarías profetiza y bendice. En el verso 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y luego en el verso 76 dice: y tú, niño profeta altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de... En el verso 80 dice: y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En espíritu. ¿A qué te llevo? ¿Por qué te llevo a reflexionar esta parte de la escritura? Porque son padres que son llenos del Espíritu Santo, padres que reciben esa revelación de parte del Espíritu Santo, y que cuando reciben esa promesa de parte de Dios, no se olvide que le dan esa promesa de decir: tú vas a tener un hijo. Y cuando acontece, cuando llega el hijo, Zacarías se acuerda de esa promesa y empieza a profetizar lleno del Espíritu Santo. ¿A qué te llevo con esto? A que tú como padre tenemos la responsabilidad de profetizar, de bendecir la vida de tus hijos. Y si tú has recibido y tus hijos han recibido una promesa de parte de Dios, tú eres el responsable, tú eres el padre responsable de orar, de clamar, de interceder para que esto se lleve a cabo. Dice ahí en el verso número 80: y el niño crecía y se fortalecía ¿en qué? En el Espíritu. Esos son padres que dejan huella en la vida de sus hijos. Esos son padres que determinan el rumbo, que interceden, que no se olvidan de la promesa que Dios le ha dado sobre la vida de sus hijos, sobre sus generaciones. Esos son padres que le creen a Dios. Esos son padres que son llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Mateo capítulo número 1, verso 18. Vamos con otro hombre, otro padre. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José su marido, como era justo, ¿cómo era qué? Justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? A María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y dará luz un hijo y llamará su nombre, porque él salvará a su pueblo. Y despertando José del sueño, verso 24, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Esos son padres que entienden el propósito de Dios. Esos son padres que, a pesar de la circunstancia en la que se había dado en la vida de su esposa, que sí hubo momento que trastabilló, hubo momento que José dudó, pero que el ángel del Señor se le presenta y le dice: no dudes de lo que viene en el vientre de tu esposa, porque no sabes, no te imaginas lo que está concebiéndose. Lo que se está concibiendo en ese vientre es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Padres que creen, padres que creen en el propósito, padres que creen lo que Dios hace en la vida de sus hijos. Esos son verdaderos padres. Ahora ahí vamos a hablar acerca ahora de la paternidad
de Dios sobre cada uno de nosotros. Hemos hablado de padres que dejan esa huella, que dejan esa influencia sobre sus hijos. Pero ahora vamos a hablar de la paternidad que nosotros recibimos de parte de Dios. Ahí en capítulo número 1 de Juan dice de esta manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 9. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No se olvide que había sido concebido nuestro Señor Jesús. Viene aquí a la tierra. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le reconocieron. Pero sin embargo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio poder de ser llamados, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios. Aquellos que creen en el Señor Jesucristo recibimos esa adopción de ser llamados hijos de Dios. De ser llamados. Eso es lo que debe de impactar nuestro corazón. La verdadera paternidad que nosotros recibimos de parte de Dios. Jesús nace, Jesús crece, Jesús inicia ahí su propósito. Y quiero llevarte a comprender la parte que tiene mayor peso este mensaje. Allí en el libro de Marcos, Evangelio de Marcos. Yo le dije que hoy sí lo iba yo a marear con tanta cita. Evangelio de Marcos, capítulo número 1, verso número 9. Jesús nace, Jesús crece, viene aquí a la tierra como el Hijo de Dios. Y dice ahí en el verso número 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Pausa. ¿Fue bautizado por quién? Por el niño, por el hombre que creció y que su padre profetizó. Su primo, inclusive, dice Aquiletti, su primo de Jesús. Se da cuenta cómo se enlaza el propósito. Dice ahí: por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Dice ahí en el 11: y vino una voz de los cielos que decía, todos juntos, nuevamente: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La verdadera paternidad de parte de Dios es plasmada y le da una identidad a su Hijo Jesús. Cuando crece Jesús, cuando empieza su ministerio, Jesús es llevado ahí a ser bautizado. Y en ese momento tan hermoso, tan maravilloso, dice que cuando iba subiendo de las aguas, dice la Escritura, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre él. Y de esa manera las voces ahí en los cielos se abrían. Decía una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Una identidad que le da Dios al Hijo, la identidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, porque estaba cumpliendo su propósito, porque se estaba encaminando a hacer su propósito. Dios nos afirma, Dios a cada uno de nosotros nos dice: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Es la identidad que nos da Dios. No solamente a Jesús, no solamente a Él. Dice que los cielos fueron abiertos y que se escuchó una voz diciendo: este es mi Hijo amado, tú eres mi Hijo amado.
Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Esa es la verdadera identidad que nos da Dios cuando nosotros le recibimos. Él nos adopta como un padre, ese Padre celestial. Jesús inicia ahí su ministerio. Y yo le decía, usted reciba también esa parte de la escritura. No solamente de parte, no solamente te dice, no solamente Dios le dice, eres mi hijo amado a Jesús, sino hoy en esta mañana Dios nos dice a cada uno de nosotros, también tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Y Él quiere hacer esa huella en tu corazón. Él quiere plasmar en tu corazón esa paternidad en tu corazón. Él también te dice, tú eres mi hijo amado. Y como eres mi hijo amado, yo te voy a cuidar, yo te voy a guiar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a dar esa identidad. Pero también el enemigo se levanta. También el enemigo quiere confundir tu identidad. También el enemigo quiere destruir el propósito que Dios tiene para ti como su hijo. Capítulo número 4 de Lucas, ahí si lo tiene. Lucas capítulo número 4 dice de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo, ¿todos juntos? Si eres ¿qué? Hijo de Dios. Si eres ¿qué? Hijo de Dios. ¿Qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Dios te da esa identidad de ser llamado hijo de Dios. Te dice, en ti tengo complacencia. Pero el diablo sabía el propósito que tenía el hijo. Y en aquel tiempo, en aquel momento, cuando fue Jesús lleno del Espíritu Santo y fue llevado al Jordán, cuando regresó del Jordán y fue llevado ahí al desierto, ¿qué es lo primero que le dice el diablo? Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Y hoy el diablo siempre nos recuerda y nos pone en duda. ¿Eres hijo de Dios? El diablo te pone esa duda. El diablo siempre nos va a poner esa duda, que no somos hijos de Dios, que no tenemos identidad. Cuando tú quieres cumplir el propósito, cuando tú quieres y cuando tú recibes el propósito y la identidad como hijo, siempre el diablo se va a oponer y va a poner duda en tu corazón. Va a entorpecer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te va a decir, ¿en verdad eres hijo de Dios? Si mira cómo eres, si mira cómo has sido, si mira de qué manera llevas tu vida, mira de qué manera estás viviendo. ¿En verdad eres hijo de Dios? Lo decía Miriam en la mañana, ¿verdad? Cuando estamos pasando por la prueba, sentimos que somos los más olvidados de Dios. Cuando estamos pasando por esa prueba, nos sentimos abandonados por Dios. Pero eso es lo que quiere erradicar Dios hoy en tu vida. Que aprendas que la paternidad de Dios es para siempre en tu vida. Y que aprendas a que el diablo salga huyendo de tu vida cuando vengan esos pensamientos. Cuando en verdad te ponga en duda, que digas, eres hijo de Dios. Que tú digas, yo soy hijo de Dios, porque he recibido esa identidad, porque en mí se complace Dios también en mi vida. Siempre quiero llevarte a esto. Siempre el Padre está al pendiente de ti. Misma historia, diferente versión ahora por Marcos. Misma historia, diferente versión ahora por Marcos. Capítulo número 1, versículo número 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. ¿Pero qué? Los ángeles ¿qué? Le servían. Dios siempre va a estar al pendiente de ti. En esa prueba, cuando Satanás lo está tentando, cuando Satanás le está diciendo, en verdad eres hijo de
Dios, Dios siempre te va a dar ese refugio. Dios siempre te va a llevar ese rescate. A pesar de que era tentado por Satanás, a pesar de que estaba rodeado de fieras, esas fieras que nos rodean. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo el día de hoy? Sus fieras, sus enemigos. Las fieras, lo que intercede, lo que se interpone en esa comunión contigo y con Dios. Y en ese momento dice que los ángeles le servían a Jesús. Dios siempre va a salir al rescate por ti. Dios siempre va a salir al rescate. ¿Por quién? Por mí. Por mí. Por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. Dios siempre va a estar al pendiente de nosotros. Dios es lo que hace. Dios es lo que hace cuando se revela como Padre de nosotros. En el Antiguo Testamento Dios se revelaba como un Dios todopoderoso, como un Dios fulminador. Pero ahora en el Nuevo Testamento se nos revela a nosotros como un Padre que está al pendiente de nosotros, como un Padre que está preocupado por nosotros en cada momento. Lleno del Espíritu Santo, ahí tentado Jesús, ahí en Lucas 4, capítulo 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, dice, y se difundió su fama por todo su alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Después de que es tentado, después de que recibe esa identidad, de que es confirmado, de que Dios le dice al Padre: este es mi hijo y en ti tengo complacencia. Después de que Jesús es librado de aquel tiempo de prueba que el diablo le puso esa duda si era hijo de Dios, regresa de ese ayuno lleno del poder, lleno de su espíritu, y empieza su ministerio. Empieza a ejercer su ministerio. Y vea de qué manera enseñaba en las sinagogas, y era que glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, verso 16, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner a libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eso es lo que ocurre cuando recibimos la identidad, la paternidad de Dios. Eso es lo que ocurre cuando recibimos esa identidad. Dios nos da esa identidad para comenzar a cumplir el propósito. Eso es lo que nos da el Padre a nosotros, a cada uno de nosotros, cuando dice: en ti tengo complacencia, eres mi hijo amado. Y el propósito que tú tienes aquí en la tierra se empezará a llevar a cabo, porque eres mi hijo, porque yo soy tu padre. Y de la misma manera en que le doy eso, en que le di eso a mi hijo Jesús, a ti también te lo voy a dar. Cuando eres hijo de Dios, no hay nada que impida cumplir tu propósito. Cuando eres hijo de Dios, no hay nada que pueda impedir cumplir tu propósito. Créalo. Dígaselo ahí al que tiene a un lado. Cuando eres hijo de Dios, no va a haber nada que impida cumplir el propósito, porque el Padre te da autoridad. Me encanta ahí, capítulo número 5 de Juan. Juan, capítulo número 5. Juan, capítulo 5, versículo número 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabajo. ¿Quién dice? Mi Padre hasta ahora trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Respondiendo entonces Jesús y les dijo ahí en el 19: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente, porque el Padre y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere. Cuando eres hijo de Dios, Dios te da autoridad. Cuando eres hijo de Dios, Dios te da la autoridad. Por eso es que aquellos hombres no comprendían y no entendían esa divinidad de parte de Dios y de parte de Jesús. Porque eran uno mismo, porque Jesús recibía esa autoridad. Por eso le dice ahí: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a él quiere dar vida. ¿Te da qué? Vida. Pero Dios te da autoridad. Dios te da autoridad. Dios te da autoridad. Ve ahí en el versículo 30 y mismo de 5 dice: no puedo hacer yo nada, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, la de mi Padre. El Hijo nada puede hacer si no es la voluntad de ¿quién? Del Padre. Dios nos da autoridad. Dios nos da autoridad. Dios nos da autoridad. Dios nos da ese respaldo. Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo número 9. Lucas capítulo 9 versículo 28. Dios que te da, dije, autoridad, y Dios va a estar respaldándote. Repita conmigo: respaldándote. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que Jesús iba a cumplir. ¿En dónde? Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos y vieron la gloria de y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Todos juntos al 35. Y vino una voz desde la nube que decía: a este es mi Hijo amado, a este. Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar durante tu ministerio. Jesús estaba a punto de cumplir su propósito aquí en la tierra, pero era necesario que ante el mundo, ante su alrededor, ante estos hombres, Pedro y los demás discípulos, escucharan nuevamente ¿qué? El respaldo del Padre. El respaldo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Nuevamente ahí dice, y en ese momento, en medio de esa nube, dice que una voz desde esa nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oír. Dios te respalda. Dios te respalda. Dios respalda tu ministerio. Dios respalda tu ministerio. Misma historia, Mateo capítulo 17 verso 5. Ahí mismo la transfiguración. Mateo 17 capítulo número 5. Mientras él aún hablaba, una
nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía todos juntos: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. ¿Qué padre te da eso? ¿Qué padre te respalda de esa manera si no es el Padre que está allá en los cielos? ¿Qué padre te respalda? ¿Qué padre anuncia frente a todos: este es mi hijo amado, a él me lo respetan, a él lo escuchan, a él lo siguen? Este es mi hijo amado, y en él yo tengo complacencia, porque sé lo que está a punto de hacer, porque sé lo que va a hacer, porque sé que gracias a la tarea que yo le he dado hoy y mañana y por toda la eternidad, él le va a ofrecer a la humanidad vida eterna por medio de un sacrificio. Como el Padre no le iba a decir a su hijo: en él tengo complacencia, a él escúchelo, a él óiganlo. Esa es la verdadera identidad de un padre que deja huellas sobre su hijo. Dios siempre nos va a respaldar. De una u otra manera Dios va a estar ahí sacando la cara por ti, porque en ti también se complace Dios. También en mí se complace Dios. Amén. Alaben al Padre. Lucas capítulo número 22. Casi voy terminando. Lucas capítulo número 22, 41, verso 41. Repita conmigo: el Padre siempre estará en tus momentos de angustia. El Padre nunca te va a dejar. Lucas capítulo, ¿qué le dije? 41. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: ¿qué? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Padre siempre va a estar allí en medio de esa angustia. Lo que Jesús estaba experimentando como hijo, le dice: Padre, Padre mío, mira lo que voy a vivir, mira lo que va a acontecer. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que en ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vives momentos de angustia, vives momentos de tristeza, vives momentos de soledad. Ahí está tu Padre que siempre va a estar fortaleciéndote. Ahí está tu Padre que va a dejar esa huella en tu corazón y te siempre va a decir: yo voy a hacer todo lo posible, voy a mover, voy a hacer, voy a mandar el ángel, voy a mandar mi presencia, voy a mandar mi Espíritu Santo sobre ti, para siempre fortalecerte, para siempre fortalecerte. Marcos capítulo 14, misma historia. Marcos capítulo número 14, versículo número 36. Misma historia, Jesús en el Getsemaní, pero vea cómo lo expresa Marcos. Le dice ahí en el 36, y le decía: ¿qué? Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sino lo que. ¿Cómo se refirió Jesús? Abba Padre, Abba Padre, Padre mío. Ahí en ese momento de angustia, ahí en ese momento de agonía, le dice Padre, porque él entendía, él sabía a quién se dirigía. Tú te diriges a Dios de esa manera, porque quiere también Dios bloquear, habilitar esa parte que siempre pensamos que a Dios se le ve como el Todopoderoso,
que nos tenemos que alejar, que tenemos que tener esa barrera ante Dios, porque es el Todopoderoso. Pero hoy Dios te dice: yo quiero hoy que salgas convencido, que ante mí te dirijas como Abba Padre, papito mío, Padre mío, líbrame de esta angustia. Vea cómo lo dice en capítulo número 23 de Lucas, versículo número 33. En ese momento de sufrimiento, Lucas capítulo 23 versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: en ese momento de crucifixión, ¿cómo se dirige Jesús? Padre, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre siempre, hasta el último instante que expires aquí en la tierra, va a estar contigo. Va a estar contigo. En el último momento, en ese momento de agonía, siempre vas a tener un Padre que esté al pendiente por ti. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Póngase de pie. ¿Cómo es que tenemos que dirigirnos al Padre? ¿Cómo es esa manera? Padres que dejan huella en nuestro corazón. No solamente la responsabilidad, vimos esos testimonios, vimos esos ejemplos en la Biblia de padres que grabaron huella en el corazón de los hijos, y que cambiaron el destino, que cambiaron el rumbo, que profetizaron y que ayudaron a que el hijo viniera, a que Jesús viniera. Y vemos la paternidad de parte de Dios. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, verso 15 dice de esta manera: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Si alguien me puede poner ahí en la pantalla, el grupo pase. Romanos capítulo 8, versículo número 15. Amén. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio reciban el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Gálatas capítulo número 4, versículo 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Ayúdame al grupo. Hoy Dios quiere darte esa paternidad. Todavía no la termine. Hoy Dios te quiere dar esa paternidad. Hoy Dios hoy no quiere que te vayas. Hoy Dios no quiere que te vayas sin esa paternidad, que entiendas esa paternidad. Hoy Dios te dice: si no lo has aceptado a Jesús como su Salvador, recuerda, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Mas a todos aquel que les dio que
¿De ser qué? De ser llamados hijos de Dios. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Vamos a cantar este canto que dice de esta manera. aflicción me acerco a ti, papito lindo. Me acerco a ti, Señor. Dame identidad, Señor. Te recibo como mi Padre.
Aceptame como tu hijo, Señor. Dile, soy tu hijo. Soy tu hijo. Tú abriste los cielos, Padre, y una voz de lo alto dijo: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Respáldanos, Padre, danos autoridad. Marca en nuestro corazón, Señor, esa paternidad, esa identidad. Digo, Abba, Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué le parece si pasan los padres aquí al frente? Vamos a hacer una oración por cada uno de los padres. Ayúdenme, vamos a orar. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por cada uno de los padres. Pasen al frente, vamos a orar. Pasa al frente, vamos, queremos hacer una oración especial.